Todos los gráficos de Excel consisten de una o varias series de datos que son representadas en pantalla de manera diferente. Algunos gráficos las representan como columnas, barras, líneas, etc. Pero independientemente de su representación, es importante aprender a trabajar con las series de datos de un gráfico. Cuando activamos el área de un gráfico de Excel, verás resaltados los datos que están siendo utilizados. En nuestro ejemplo puedes ver un borde alrededor de las celdas que contienen los valores numéricos. Haré clic sobre la línea azul del gráfico y el borde se colocará alrededor de los números de la columna norte. Además, al activar la pestaña Formato, podrás ver el nombre de la serie en la lista desplegable de los elementos de gráfico. Si hago clic en la línea naranja, el borde se colocará en los datos de la columna sur para mostrarnos las celdas que pertenecen a esa serie de datos, y podrás ver su nombre en la lista de elementos de gráfico. En las clases pasadas mencioné el beneficio de crear un gráfico basado en una tabla, y el gráfico que observas en pantalla tiene como origen la tabla 1. Así que voy a agregar el mes de enero en la fila 14 y con solo agregar el nombre del mes ya puedes ver que el gráfico lo ha incluido al final del eje horizontal. Enseguida ingresaré los valores 600 y 500 y los veremos reflejados en el gráfico. Al hacer clic sobre cualquiera de las líneas del gráfico podrás ver que el borde de la serie se extiende para incluir la nueva fila que acabamos de insertar. Esto sucede de manera automática cuando utilizamos un gráfico que está basado en una tabla. Activaré la hoja 2 de este libro y podrás ver el mismo gráfico anterior, pero en esta ocasión no está basado en una tabla, sino en un rango de celdas. Al activar el área del gráfico puedes notar el borde sobre las series de datos que se están utilizando, y tendremos el mismo comportamiento al hacer clic en cualquiera de las líneas del gráfico. En la fila 14 agregaré el mes de enero y los valores 600 y 500 en las columnas norte y sur, pero no veremos ningún cambio en el gráfico. Haré clic sobre él y observarás que los bordes no han cambiado en lo absoluto y siguen abarcando solamente hasta la fila 13. Para agregar la nueva fila de datos tenemos dos opciones. La primera opción es arrastrar con el ratón los bordes hacia abajo, así que me colocaré en el borde inferior derecho y lo arrastraré hacia abajo para incluir la fila 14 y podrás ver que el gráfico refleja los cambios de manera inmediata. Ahora moveré el borde 2 filas hacia arriba y el gráfico solo mostrará los valores hasta el mes de noviembre. Este es el primer método que tenemos para modificar el rango de celdas que será considerado dentro del gráfico. El otro método que tenemos para modificar el rango de datos es utilizando el comando Seleccionar datos que se encuentra en la pestaña Diseño. Esto abrirá un cuadro de diálogo y la primera opción que tenemos disponible es el rango de datos del gráfico, y podemos modificar manualmente la referencia o podemos hacer clic en el botón de selección y enseguida seleccionamos el nuevo rango de celdas. Al terminar, hago clic de nuevo en el botón de selección y finalmente en el botón Aceptar y el gráfico considerará el nuevo rango de datos. Es así como podemos cambiar el rango utilizado por un gráfico, especialmente cuando hemos agregado o removido nuevas filas a los datos. A continuación veremos un ejemplo donde queremos agregar una nueva columna de datos al gráfico y para eso activaré la hoja 3 de este libro. El gráfico ha sido creado cuando solo teníamos 2 columnas en los datos y al hacer clic sobre él puedes notar que el borde solamente rodea las columnas norte y sur, pero ahora queremos incluir la columna este en el gráfico. La manera más sencilla es arrastrando el borde hacia la derecha y de inmediato observarás que el gráfico agrega una nueva línea para la nueva serie de datos. Por supuesto que también podemos utilizar el comando Seleccionar datos, así que activaré la hoja 4, pero en este ejemplo tenemos una pequeña variante y es que los datos de la columna este no son adyacentes al resto de los datos. Supondremos que no es posible mover la columna este y por lo tanto no podemos arrastrar los bordes del rango de datos del gráfico, así que tenemos que ir a la pestaña Diseño y pulsar el botón Seleccionar datos. El panel de la izquierda está identificado como entradas de leyenda o series y puedes ver que se encuentran en la lista las series norte y sur. Antes de agregar la nueva serie, haré clic en la serie sur y pulsaré el botón Modificar y se mostrará el cuadro de diálogo Modificar serie, el cual tiene dos opciones: el nombre de la serie, que se encuentra en la celda C1, y los valores de la serie, que se encuentran en el rango C2, C13. Así que las series de un gráfico tienen dos opciones de configuración: el nombre y los valores. Ahora que sabemos esto, pulsaré el botón Cancelar para cerrar el cuadro de diálogo y enseguida pulsaré el botón Agregar para indicar la nueva serie de datos que queremos incluir en el gráfico.
Haré clic en el botón de selección de rango para el nombre de la serie y posteriormente haré clic en la celda E1. De nuevo haré clic en el botón de selección y ahora indicaremos los valores de la serie haciendo clic en el botón de selección correspondiente y seleccionando el rango E2, E13. Y cerramos el cuadro de selección y haré clic en el botón aceptar para agregar esta nueva serie de datos. Finalmente haré clic en aceptar para cerrar el cuadro de diálogo y tendremos nuestro gráfico mostrando la serie de datos Así que cuando tenemos nuevas columnas que queremos agregar a nuestro gráfico, podemos hacerlo arrastrando el borde del rango o podemos utilizar el cuadro de diálogo, seleccionar origen de datos para agregar la nueva serie. Por último te mostraré lo fácil que es eliminar una serie de datos de un gráfico y para eso activaré la hoja 5 del libro donde tenemos un gráfico con 3 series de datos. La primera serie que quiero eliminar es la serie norte y debido a la leyenda del gráfico puedo saber que dicha serie está representada por la línea azul, así que haré clic sobre dicha línea y pulsaré la tecla suprimir y la habremos eliminado del gráfico. Voy a pulsar el botón deshacer para mostrarte otra manera de eliminar la serie norte. Comenzamos por seleccionar la serie de datos y para eso puedo ir a la pestaña Formato y en la lista de elementos de gráfico elegiré la opción Serie Norte y enseguida pulsaré la tecla Suprimir y habré eliminado la serie de datos. Otra manera de eliminar una serie es con el comando Seleccionar datos de la pestaña Diseño. Si quiero eliminar la serie solo debo seleccionarla dentro del listado y pulsar el botón Quitar y finalmente el botón Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo. En esta clase hemos aprendido a trabajar con las series de datos de un gráfico, ya sea agregando nuevas filas o nuevas columnas, y también hemos aprendido a remover una serie de datos. Estas acciones nos permitirán personalizar los gráficos, especialmente cuando los datos cambian, lo cual es muy frecuente en el trabajo cotidiano con Excel.